Porque Él es Señor. Porque Él es Señor, yo puedo decir, tengo la victoria, soy rey, soy sacerdote. Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra. Vamos a continuar con el tema que veníamos trabajando, derribando los argumentos del enemigo. ¿Cuántos recuerdan el tema? ¿Sí? 2. Nos devolvemos entonces, Joyce. 2. ¿Cuántos recuerdan el tema anterior, el que me tocó? Hace 15 días. ¿De qué hablamos? Hablamos de la armadura, hablamos del yelmo de la salvación, hablamos de esa batalla que constantemente nosotros estamos librando, que se encuentra ¿en dónde? En la mente, ¿sí? En la mente. Y ya la hermana recordó el casco que usé el esposo. Hablamos que el enemigo siempre nos está atacando, es la mente, y que es allí donde se libran muchas batallas, gracias a mi hermana, pero que también es allí en la mente donde perdemos muchas batallas. Los que estuvimos en el tiempo de ayuno, el psicólogo en formación nos habló, nos clarificó muy bien el proceso, todo ese proceso mental, todo como esas neuronas se conectan con nuestro cerebro y nos habló de la amígdala y cómo esa amígdala se inflama y cómo esos recuerdos se almacenan allí y entonces hay una reacción cuando están todas esa amígdala afectada. ¿Recuerdan los que estuvimos? Bueno, estuvo súper porque también pudimos entender cómo opera nuestra mente de una manera científica. Y es cierto, la realidad. Pero también debemos entender esa realidad espiritual y cómo el enemigo nos está atacando. Y está atacando allí, esa amígdala. Allí donde se centran esos recuerdos, allí donde a través de ustedes, sus sentidos, usted percibe, usted ve, usted escucha, usted siente, y cómo eso les puede afectar a usted positivamente o también le puede afectar negativamente. Hace 15 días hablamos de una herramienta muy importante que, estamos bien, hablamos de una herramienta muy importante que usó Jesús, ¿sí? ¿Y cuál fue? La palabra. La palabra. Cuando hablamos de la armadura de Dios, tomad la espada del Espíritu. Y hablamos cómo Jesús pudo derribar y cómo derribó los argumentos que el enemigo trajo en esos momentos. ¿A través de qué? De la palabra. Y hoy vamos a ver un segundo elemento para también derribar esos argumentos que el enemigo da. Dice la palabra de Dios que tomemos el escudo ¿de qué? De la fe. Allí en Efesios 6, capítulo 15 dice, capítulo 6, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Con qué?
con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Ese es otro elemento que necesita el creyente. No solo es la palabra, conocer la palabra, declarar la palabra, vivir la palabra, algo que le ayuda y que yo lo puedo ver como el fruto de ese vivir la palabra, creer la palabra, la fe. No puede faltar este elemento, la fe. Dice sobre todo. Vamos a estudiar entonces esta mañana un personaje. Hace 15 días estudiamos a Jesús y hay muchos personajes en la Biblia. Vamos a trabajar un personaje que todos conocen, una historia que todos conocen, y es la historia de David y Goliat. ¿Todos la conocemos? La recordamos hace 8 días los que tuvieron la oportunidad de ver las historias bíblicas. La historia de David y Goliat. Allí en primera de Samuel, capítulo 17. ¿Listos? Recordemos que los argumentos del enemigo, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Son qué, hermanos? Son los pensamientos, son las ideas, son las mentiras. Volvámoslo por favor a repetir, ¿son qué? Que nos quede claro que son argumentos. Pensamientos son ideas y son mentiras que intentan alejarnos de Dios. Esos son los argumentos del enemigo. Esos pensamientos, esas ideas que intentan alejarnos de la verdad de Dios, del propósito de Dios. Y habíamos hablado hace 15 días que nosotros podemos tener pensamientos buenos también. Pensamientos que nos acercan a Dios. Y el psicólogo nos habló, nuestro hermano, hay algo allí que se llama la voluntad y es la capacidad de decidir entre si lo hago o no lo hago. Cuando llega ese pensamiento, cuando llega esa idea, usted cómo contrarresta esa verdad o esa mentira. ¿Ya? ¿Cómo los derribamos hoy? Entonces, ya hablamos con la palabra, hoy lo derribamos con la fe. La palabra de Dios me habla de una situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Dice que los filisteos juntaron, versículo 1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Qué había, hermanos? Una guerra. Había una guerra. ¿Y cuál era su posición? Están en posición de batalla. Y cuando usted es consciente de una guerra y su posición es de batalla, usted se convierte en un soldado, en un guerrero. Quiere decir que usted como soldado, que yo como soldado, no puedo irme a una batalla sin la preparación y sin los elementos necesarios para enfrentar esa guerra. Eso es, o morimos o matamos, así.
O nos matan o matamos. Esa es la guerra. O ganamos o perdemos. Esa es la guerra. Porque un enfrentamiento entre dos, solo uno es el vencedor. Entonces quiero que en esta mañana usted entienda su posición en el mundo espiritual. Usted es un soldado y estamos en guerra. Estamos en guerra constante. Guerra constante. Y Saúl con sus hombres se juntaron para enfrentar esa batalla. Dice que los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. O sea, medía aproximadamente 3 metros. Y traía un casco. Y ese casco era de bronce. Estaba bien cubierto en su cabeza. Y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Cuando nos enfrentamos a una batalla, a veces nos olvidamos de la dimensión de nuestro enemigo. Ellos iban a una batalla. Ellos se prepararon para una guerra tal vez, o simplemente asistieron a la convocatoria que hizo Saúl. ¿Quiénes me acompañan? Yo, como ya habían ganado otras, pues estas también lo vamos a ganar. Yo no sé si ustedes han visto la película Rocky. Viejísima, ¿no? Los invito para que se vean Rocky. Rocky nos enseña, aunque es un poco sangrienta, nos enseña muchas cosas espirituales. Miren, cuando el amigo de Rocky, ¿cómo se llama? Apolo. Él ya viejo dijo, no, ya había ganado muchas batallas. Y él dijo, esta vez voy a volver al, ¿cómo se llama? Al ring, al cuadrilátero. Entonces él se fue confiado. Y en las entrevistas, el Sobral decía, yo soy cinturón peso pesado, yo he ganado muchas batallas, voy a comérmelo como dice. Pero Rocky le decía, ten cuidado, Apolo, tú ya no eres el mismo. Mira, tú ya tienes edad, ya con la persona que te vas a enfrentar. Pero él estaba confiado. Y frente a esa pelea, allí, pues Apolo le dieron su golpe y cuando vimos se desplomó y murió. ¿Quién? El ruso mató a Apolo y le dio su golpiza. Bueno, ya después al final de que se venga su amigo Rocky. Pero, ¿por qué? Por confiado. Por confiado. Tal vez ellos ni siquiera se imaginaban que había entre los filisteos un paladín. Yo estoy investigando más o menos y era una persona que lo elegían para un fin. Era un guerrero ya escogido y aún consagrado a los dioses. So, había también un poder espiritual allí. Imagínense, no era solo físico, también era espiritual. Y este hombre, este gigante, amedrenta al pueblo de Israel. Con su solo presencia, ellos, ¿qué pasó? Empezaron a temer. Que el mismo Saúl también tuvo miedo. Y entre todos los soldados, el más indicado para enfrentarse a este Goliat, le digo quién era, mis hermanos, Saúl. ¿Saben por qué? Porque era uno de los más altos.
Saúl más o menos medía de 190, de 180 a 200 centímetros. Mientras que, no, era 2 metros, de 1 punto a 2 metros. Mientras que este medía 3 metros. 3 metros. Sin embargo, el temor se apoderó de ellos. Recuerden que el enemigo va a atacar nuestras mentes con lo que nosotros vemos. ¿Sí? También con lo que nosotros vemos. Solo verlo les provocó temor. Pero más también cuando este gigante empezó a decirles, a gritarles cosas. Entonces, no solamente lo que ellos vieron les produjo temor, sino también lo que ellos empezaron a escuchar de él. Se paró y dio voces, en el 8, a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Tremendo. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Este sentimiento que paraliza. Cuando nosotros no aprendemos a enfrentar el miedo por algún recuerdo, algo vivido, los paraliza. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, yo tuve un trauma psicológico. Y de su cuál es el trauma, les cuento. De 2, pero voy a contarle porque esto es lo que ha causado porque yo no sé nada. Hermanos, si usted me invita a mí a una piscina, la piscina o el río me puede llegar aquí. Pero si me llega aquí, me está pasando ya de aquí del cuello, yo siento que me voy a ahogar. Y descubrí cuál era el trauma que estaba aquí en la glándula, el recuerdo. Un día, cuando yo era pequeña, mi papá, pues como algunos de sus papás, tendrían a castigar de una manera muy severa. Demasiado. Se pasaban, diría yo. Le pegaban demasiado a mi hermano. Y un día recuerdo, mi papá tenía la costumbre que siempre que llegaba de trabajar, nosotros teníamos que darle la lección. O sea, si estábamos en vacaciones, él nos dejaba una lección. La lección era aprendernos unas tablas, nos decía, cuando yo llegue me decía la tabla del 5, la tabla del 10, la tabla... Hermano, la tabla para mí más difícil de aprenderme fue la del 5. Para mí fue la del 5. Por esa llevé juguete, la tabla del 5. ¿Cómo les parece? Y nos dejaba un texto. Y también debíamos de recitar el texto. Esas eran las lecciones. O sea, nosotros teníamos vacaciones. Porque si mi papá se iba a trabajar y mi papá llegaba a 6, 7, Dios mío, a veces ni salíamos porque todo el día aprendiéndonos lo que el papá nos había dejado. Así que él llegaba, comía
Luis, Alexander, mi hermano, ven, a ver, ta lesión, ta. Una palabra, prende, un juetazo. No sé si eso me ayudó por eso a tener como esa capacidad de grabarme las cosas fácil, no sé. Y cuando, bueno, Magali, también lo mismo. Pero resulta que en uno de esos momentos que él tomaba la lesión, no sé en qué momento mi papá le dio una rabia desenfrenada. Pues nosotros, él siempre acostumbraba a que comiéramos primero y él comía y luego sí, nos tomaba la lesión. Mi papá, en esas rabias desenfrenadas, nos estaba castigando. Mi papá me está ahorcando, me hizo así, y me está ahorcando. Y en ese momento, como había terminado de comer, pues el vómito se me estaba viniendo. Entonces el vómito me estaba ahogando. Cuando mi mamá dijo, Héctor, la niña, papá me soltó. Y eso yo lo vine a recordar, fue ahora de adulta. Yo decía, ¿por qué yo no puedo aprender a nadar? ¿Ya vieron? Porque ese recuerdo se me quedó aquí. Y cada vez que yo sentía el agua aquí en mi cuello, yo ya sentía que me estaba ahogando, que me estaba muriendo. Solo con sentir el agua aquí. Entonces, miren cómo Satanás utiliza esos momentos, esos recuerdos para bloquearte. ¿Sí? Y resulta que este gigante venía y decía que llevaba 40 días. 40 días llevaba. Todos los días diciéndoles a ellos. Amenaza. La palabra. ¿Y ellos qué? Cada día más turbados, escondidos. Argumentos. Esos argumentos se convirtieron en fortalezas. ¿Sí? Esos argumentos se convirtieron en fortalezas y ya ellos ya estaban paralizados completamente. Pero, ¿quién aparece? Parece uno por allá que tal vez ni siquiera los papás, el papá, lo tenían en cuenta. El mandadero. El que solamente estaba encargado de cuidar las ovejas. Porque es que usted es el más pequeño, pero es que usted es el más flaquito. Y usted es el menor. Usted se queda en la casa ayudando con los quehaceres de la casa. Y el menospreciado, porque más adelante lo vemos cuando lo fueron a ungir. Todos para su padre eran los más aptos, sus hermanos mayores para la guerra, pero menos este personaje, David. Pero hay una cosa, eso que te dicen en la infancia, esas palabras, tal vez, miren, recordemos la historia de José, cómo José era menospreciado por sus hermanos. Y Dios empezó desde temprano a usarlo a través de sus sueños. Sin embargo, él era rechazado. Pero hay algo en José que todos, conociendo la historia, al final, la conclusión es que Dios permitió y José tomó la decisión de guardar su corazón y que su corazón no se llenara de resentimiento. Tanto así que cuando tuvo la oportunidad de ayudar a sus hermanos, él no les restregó
todo lo malo que ellos habían sido con él. Entonces, si bien que esos argumentos que el diablo coloca en nuestra mente, nosotros podemos tener esa voluntad de o rechazarlos o tomarlos y a nuestro favor o a nuestra contra. Vamos a continuar. ¿Qué hizo David? Es normal, mis hermanos, que frente a situaciones, frente a adversidades, en algún momento sintamos temor. Es una reacción humana. El temor, la inseguridad. Pero creo que es si eso me va a permitir que ese sentimiento me domine o me controle. Cuando David fue a ver a sus hermanos, él los fue a ver. Su padre le dijo, vea, vaya, lleve alimento a sus hermanos. Dice el versículo 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel que paladín, que se ponía en medio de dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y quién las oyó? David. Y las oyó David también. Las mismas palabras que había escuchado Saúl y todo su pueblo tuvieron una reacción y fue el temor y fue el paralizarse. Pero ¿saben una cosa? Frente a estas voces de Goliat, dice que la reacción de David fue rechazar inmediatamente ese argumento. Tanto así que él dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? Esa frasecita, ¿no? ¿Quién es este filisteo? Porque es que David no vio al gigante solamente. Es una realidad, pero la fe, allí donde está esa arma, el escudo de la fe, me permite ver ese gigante como algo pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque el poderoso está conmigo, dice la hermana. ¿Por qué? Porque ustedes creen que David pudo ver a Goliat como ese, a pesar de que era más grande que él, lo pudo ver pequeño. Por su fe. Porque él sabía que el poderoso estaba con él. Porque él ya había vivido, ya tenía esa convicción. Recuerde lo que dice la palabra en Hebreos. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. Entonces, en David había una seguridad, y esa seguridad era una seguridad firme. Eso es convicción, una seguridad firme. Había un conocimiento, por eso les hablaba de la importancia de la palabra, porque es ella la que me da el fundamento. Entonces David era pastor,
Y él había sido entrenado allí con las ovejas. ¿Y cuáles eran sus herramientas? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuáles eran? Una ondita nomás, una piedra y un callado. ¿Y para qué el callado? ¿Ah? El callado, que para apoyarse. ¿Que el callado era para qué? Para tomar las ovejas, para guiar las ovejas. Pero el callado también era un arma de defensa. Para defenderse con ese callado. Y entonces David ya había tenido esas experiencias con animales. Miren, a pesar que David, como les dije, había sido tal vez rechazado por sus hermanos. Cuando viene y se presenta ante el rey y le dice, rey, venga, yo quiero ir. ¿Cuál fue la respuesta del rey? En el 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces dijo Saúl, otro argumento. Entonces dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Y recordemos que anteriormente también uno de sus hermanos le había dicho, oye, ¿usted qué se cree? Vaya para su casa mejor. Porque siempre cuando tenemos un enfoque, cuando Dios ya me ha garantizado la victoria, cuando yo ya voy frente a eso, el enemigo siempre se va a oponer. Y el enemigo va a usar aún personas. Entonces, no creamos que todas las aludaciones que nos dan vienen de Dios. No crean eso. Ay, tan bonito que predica. No todas las veces. ¿Sí? Entonces él le dice, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear contra él. Porque tú eres un muchacho. Eres un chiquitín, flaquillito, contra ese hombrote de 200 kilos de peso, kilogramos, y 3 metros de altura, con una armadura de 57 kilogramos. Usted no puede contra. Entonces, ¿eran argumentos lógicos? ¿Sí o no? Sí. Humanamente sí, eran argumentos lógicos para que David se volviera para su casa y no buscara lo que no se le había perdido. Pero él tenía esa armadura visible que usted y yo debemos de tener, que se llama ¿cómo? El escudo de la fe. Ese es. No era una armadura física, como la tenían todos. Tanto así que Saúl le dijo, no podrás ir, y bueno, yo voy a ir. Mire que tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Como les decía, David tenía certeza. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se y la convicción de lo que no se ve. Volvamos nuevamente allí y volvamos a David. Convicción, la seguridad que él tenía, así como el Señor me libró de la boca de ese oso, de la boca de ese león, de ese que venía a devorar la manada, las ovejas, así mismo Dios me librará de este gigante. Había un conocimiento seguro, certeza. Eso es certeza. No es positivismo.
No es positivismo, es fe, es fe. La palabra de Dios dice ahí en Marcos 5, ayer lo leíamos con las hermanas del ayuno, esta experiencia de Jairo. Cuando Jairo va a pedirle a Jesús que sane su hija, él llega y le dicen un argumento de una llega. Él convencido porque creía que Jesús iba a sanar su hija, pero un argumento llegó y fue: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. De una. Eso lo podía, ¿qué? Bloquear, paralizar, pero escuchó otro argumento y fue la voz de Jesús que le dijo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. La voz que te dice: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero hay otra que dice: ¿cuál? No temas, cree simplemente. Gloria a Dios. ¿Cuál argumento vamos a creer? Es la importancia que nosotros debemos darle a la palabra. ¿Qué promesa tú recibiste del Señor? ¿Qué palabra Dios te dio? Entonces, con esa palabra que Dios te dio, es con esas que tú vas a contrarrestar los dardos del fuego del maligno. Ahora me dice: ¿y por qué dardo de fuego? ¿Y por qué el escudo? A ver, les cuento esto. Ahí está el soldado romanos. Resulta que los soldados usaban escudos y esos escudos estaban hechos con cuero. O sea, lo forraban con cuero y madera. Yo pensaba que era metal. Sí, yo pensaba que era de metal. En el centro nomás había algo, pero estaba recubierto era madera y recubierto de cuero. Y cuando ellos iban a pelear, ellos mojaban ese escudo. Lo mojaban. ¿Con qué lo mojaban? ¿Con qué lo mojaban? Con agua. Con agua. Más fuerte. Debía estar mojado con agua. Tremendo. ¿Y qué es el agua? ¿Qué representa el agua? Hermanos, ¿qué representará el agua? La palabra, ¿sí? Es necesario que nuestro escudo esté bien empapadito de la palabra, para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, David vio ese gigante. Saúl le dijo: tú no vas a ser capaz. Tú eres un muchacho, pero él contrarrestó ese argumento lógico con una verdad. Y es que el Señor me ha librado. El Señor me librará. Gloria a Dios. Entonces él rechazó ese argumento. David pudo recordar lo que Dios ya había hecho. Y David no usó esas armas humanas. Miren, sigamos leyendo. Versículo 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, lo iba a abrazar, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Miren, a veces cuando vienen situaciones en nuestras vidas,
Ayer hablábamos con la hermana del ayuno. Es normal que usted le diga a alguien, ore por mí. Pero le pregunto, cuando usted le pide a alguien que ore por usted, ¿usted también ora? ¿O solamente deja a su hermano, a su hermana, que se pele las rodillas por usted? Y usted bien relajado, durmiendo hasta las 10, hasta las 12, porque es que la iglesia está orando por mí. Se requiere que usted también tome su armadura, que usted tome su escudo, no el escudo de otro. David no usó la armadura de Saúl, y Saúl tal vez dijo, no, es que es la mía, porque es que como yo ya también he vencido, yo también he derrotado, entonces la mía te dará suerte, me imagino. Entonces volvamos a Marcos 5. Cuando Jairo, dice que Jairo era un principal de la sinagoga. Era un principal, un maestro, no dice sinagoga, era un principal. Era una persona importante, de alto rango. Pero cuando su hija enfermó, él no mandó a sus sirvientes. Él mismo fue. Él mismo tomó el escudo de la fe y dice que él mismo se postró. Él se postró ante Jesús. Él no fue, oren por mí, o como hizo él, Naamán, mandó soldados para que fueran por el profeta. No. Eres tú quien liberas la batalla. Eres tú quien peleas por tus hijos. Eres tú quien peleas por tu esposo, por tu esposa. Eres tú quien tomas la armadura. Eres tú, no es la armadura de otros, que te va a quedar muy grande o tal vez muy chiquita. Necesitas fortalecer tu fe, necesitas usar tu propia armadura, mis hermanos. Y entonces él fue y se postró y pidió por su hija para que el Señor la sanara. Y así mismo David dijo, no, eso no me queda bueno. Yo voy a usar la armadura que ya he venido usando, porque esta sí me ha funcionado. Hermana, usted pasó por un proceso. Usted le puede aconsejar a su hermana o a su hermano, pero eso no significa que lo mismo que usted hizo, su hermana tiene que hacerlo. Porque a usted sí le resultó, pero el proceso suyo es muy diferente al de ella o al de él. ¿Ya vieron? Consejos, experiencias son buenas. La experiencia suya me puede servir a mí, pero no significa que se vuelva doctrina. ¿Me están entendiendo? Porque cada uno vive su propia experiencia. Cada uno debe pasar su propio proceso. ¿Ya bien, mis hermanos? Entonces, la guerra es suya. La batalla es suya. El soldado es usted. Es usted. Tremendo que a Saúl estaba enfrente. Saúl no mandaba a otro, él estaba también ahí en la guerra. Entonces, si el pastor no se empapa, entonces, ¿qué vamos a hacer con los filigreses? ¿Qué vamos a hacer? O que todo para el pastor, líder, venga, ore por mí. ¿Y usted qué está haciendo? Pero esa fe de David, tremenda. Hermanos, creo que ya voy sobre la hora. Voy a irle recortando para no extenderme. ¿Qué hizo David? Tomó su cayado, como ya les había dicho. Tomó su cayado en su mano. En el 40. Escogió las 5 piedras. 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo.
Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Imagínense, no es que era, si él fuera bien, no tuviera miedo, osado, ¿para qué escudero, no? Bien grande y cobarde, porque tenía un escudero el gigante. Si era grande, ¿para qué un escudero que lo defendiera? Tenía un escudero contra un muchacho pandillero. Dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo que en poco, lo menospreció. Ay, ¿por qué este muchacho y rubio? Porque era muchacho y rubio y le dice, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Lo menospreció. Y yo no sé si alguna vez tú te has sentido menospreciado, menospreciada. Con los comentarios, los gestos, las actitudes de otros. Porque tal vez no le das la talla o no cumples con tus expectativas o sus estándares. Pero recuerda, mis hermanos, lo que tú y yo somos ante Dios. ¿Quién eres tú ante Dios? Es lo que importa. El concepto en el que Dios a mí me tiene. ¿Quién soy yo ante Dios? La identidad es importante, porque el enemigo lo que quiere atacar siempre es eso, la identidad y bajar tu autoestima. Yo les he contado a ustedes que cuando yo era pequeña, algunos, la mayoría saben que mi mamá es trigueña y mi papá es negro. Cuando en la casa donde yo me crié, todos mis primos blanquitos, los únicos negritos, mi hermano y yo. Entonces, palabras como las palabras que mis tíos, los hermanos de mi mamá me decían, negrita espanta la Virgen. Ese pelo malo que le tocó. Yo no sé cuál pelo. ¿Por qué no salió con el pelo de su mamá? Pero las palabras más duras para mí eran las que recibía de mi abuela. Cuando mi abuela decía, es que usted no es la hija de María, a vos te cambiaron. Esas eran las palabras con las que yo me levanté. La discriminación no la viví en la escuela. El bullying yo no lo viví primeramente en la escuela. Yo lo viví allá en mi casa, donde me levanté, donde me crié. Esas eran las palabras con las que me levanté. Y la autoestima baja. Imagínense, si soy espantalavirgen, entonces sería bien fea. ¿Ah? Y eso hace el enemigo. Entonces, con esas palabras que este paladín quiso, ese dardo que le lanzó a David era para verlo otra vez, así como quiso hacerlo Saúl, otra vez volverlo a debilitar. Y estos días me vi otra película, una historia de otro boxeador, igual, y él tenía una debilidad, y era esa. Él había ganado muchas luchas, y cuando ya iba por una de las últimas, papi, era para ser el campeón mundial de boxeo. El contrincante, que ya lo conocía, que ya había visto cómo su manera de moverse en el ring, empezó en las entrevistas a hablar de él. Decía, pero es que él no se sabe mover, pero es que él nomás se pasa saltando, pero es que yo lo voy a devorar, Entonces, este boxeador, al escuchar esas palabras, inmediatamente solo ¿cómo se dice?
¿Lo qué? Lo atemorizó, no, la otra palabra. Lo postró, lo movió, lo conmovió, lo desbloqueó, lo bloqueó. ¿Sí? Entonces, claro, el propósito que él tenía, siendo aún el mejor, ¿qué hizo? Es el contrincante empezó a atacar esto. La mente, con palabras. Y cuando llegó el día de la pelea, pero él le decía, esto lo que das, dale más, y lo iba debilitando. Tanto así que lo cansó. Tanto así que lo cansó porque él empezó a ¿qué? A escucharlo. Empezó a escucharlo y cuando ya estaba cansado, un golpe y tenga. Ojo con lo que escuchamos, con lo que recibimos y con lo que nos quedamos ahí guardado. Porque en cualquier momento el enemigo va a sacar eso y te va a bloquear. Y te va a bloquear. Y a los que hacen guerra espiritual y a los que participan en liberación, cuando el enemigo te saque eso del pasado, ¿tú qué vas a hacer? Ay, no, yo mejor me voy porque vea, no puedo, no soy capaz, no tengo fuero, no tengo autoridad porque ya me acaba de decir eso. Es allí donde usted y yo necesitamos ¿qué? El escudo de la fe, mis hermanos. Ya estoy terminando. El escudo de la fe. Es allí donde necesitamos esas armaduras para poder derribar esos argumentos del enemigo. David no escuchó al enemigo. David filtró sus pensamientos y lo que hizo es recordar lo que Dios había hecho por él en un momento. Él declaró esa verdad y David actuó con fe. Con fe, mis hermanos. Esos argumentos, esos dardos que el enemigo te ha lanzado, yo no sé cuál ha sido. Tal vez desde la infancia como a mí, o desde antes de nacer. Pero usted y yo tenemos esa capacidad ¿de qué? De contrarrestar esos argumentos. ¿Con qué? Con el escudo de la fe. No puedes. Dios te abandonó. Nada va a cambiar. Ríndete mejor. Tira la toalla. ¿Para qué caminar este evangelio? ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué orar? ¿Para qué ese marido que tienes y no te sirve? ¿Para qué esa mujer? Déjala. No sé cuáles voces hayas escuchado. Solo Dios sabe. Pero hoy es la invitación para que usted y yo levantemos ese escudo de la fe. Levantemos ese escudo de la fe y contrarrestemos todo dardo de fuego del enemigo. Acuérdate lo que hicimos hace 8 días. Con la palabra, donde dice, Dios es mi fortaleza, Dios está conmigo. Y todo lo que el diablo coloque, tú puedas contrarrestarlo frente a cualquier situación que el enemigo ponga. Jairo decidió escuchar a Jesús. Cuando Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Así que él tomó esa decisión de creer a Jesús y fue a la casa, y aunque su hija estaba muerta, aunque ya no había más opción, entonces él pudo ver el milagro efectuado. Su hija, ¿qué pasó? Se levantó. Cuando ya todo era imposible. El pueblo de Israel fue librado. Dice que David no miró ese gigante. David miró a Dios obrando y que la batalla se la iba a dar Dios. Él también le dice, así Dios te entregará en mis manos.
hoy Dios te entregará en mis manos. Recuerden, mis hermanos, que la pelea no es nuestra. La victoria es de Dios, es nuestra. Pero nosotros, ¿quién pelea con nosotros? Dios. Dios es que pelea con nosotros. Dios pelea con nosotros, por nosotros. ¿Sí? Y Él nos dará la victoria. Pero solo es que usted y yo nos alineemos en el propósito. Solo es que usted y yo tengamos esa convicción. 3 componentes que no puede olvidar, anótelo bien allí. 3 componentes de la fe. Conocimiento. Recuerden, la palabra no puede faltar. ¿Sí? La certeza. Estar de acuerdo con esa verdad. De lo contrario, ¿cómo vamos a hablar de una fe? Es creer que lo que Dios dice es verdad y punto. Y se hará y punto. Pero otro tercer punto es la confianza. Y esa confianza me lleva a la acción. Porque dice la Biblia que la fe sin obra es fe. Así de sencillo. Usted puede creer, hay un puente. Y usted dice, voy a atravesar ese puente. Conocimiento, el puente. Ahora, ese puente podrá con mi peso. Certeza. Pero ¿qué me dice la fe? No solamente es, hay un puente, voy a pasarlo porque puede conmigo. ¿Hasta ahí llega mi fe? ¿Cuál es el tercer punto? La acción. La 3, acción. Accione, pásese. Solo así nos damos cuenta si la fe, ¿cómo está mi fe? ¿Sí? El nivel de su fe. El músculo de su fe. ¿Su fe es grande? ¿Es poca? Pues una fe que cree. Ahora bien, la Biblia me dice que cómo debo tener mi fe. ¿Cómo qué? Como un grano de mostaza. Y que si yo tengo esa fe como ese granito de mostaza, entonces yo le podré decir a esa montaña, muévase. Mire, acción. Muévase. Muévase. David pudo ver un Goliat pequeño porque tenía un Dios grande en su mente. Hermanos, la fe no quita esa realidad. ¿Hay enfermedad? Sí, hay una enfermedad. ¿Hay un problema? Sí, hay un problema. ¿Sí? Usted no puede también mirar las cosas como si no existieran. No, la fe no reemplaza esa realidad. Pero esa fe me da la herramienta para poder contrarrestar esa realidad, para poder enfrentar esa realidad. ¿Hemos entendido hasta aquí? ¿Sí? Entonces, ya llevamos dos herramientas para derribar los argumentos del diablo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Yelmo, que es, vimos la palabra de Dios. Y el otro es el escudo de la fe. Vamos a orar al Señor. No sé todo lo que hemos visto, lo que usted acaba de escuchar. ¿Qué se le quedó? Pero de eso que usted escuchó,
hoy usted pueda responderle a Dios. Responderle a Dios. Vimos el cuadro de David. ¿En qué momento de tu vida te encuentras hoy? ¿Por qué situación estás atravesando? Identifica al gigante que está trayendo dardos a tu mente. Y eso está debilitando tu fe. Y te resulta difícil confiar en aquello que no ves. Tú que eres cristiano, tal vez puedas recordar las veces en las que Dios te ha librado. Así como lo hizo con David. Y esos recuerdos pudo fortalecer su fe. Porque él pudo decir, si él lo hizo ayer, lo hará hoy. Si ayer Dios te sanó, lo hará hoy. Si ayer Dios estuvo contigo, te libró de la muerte, libró a un familiar, lo hará hoy. Si hasta aquí tú has comido, si hasta aquí Dios te ha sustentado, Dios lo seguirá haciendo. Lo hará hoy. Lo hará hoy. Lo hará hoy, mis hermanos. Lo hará hoy. Y usted, amigo que nos está visitando, tal vez usted dice, bueno, ¿y yo? Dios es tan bueno que dice su palabra que Él hace llover sobre justos y sobre injustos. El sol sale todos los días para todos. Y si tú estás aquí, es porque Dios te ha traído. Y es porque Él quería hablarte y recordarte que Él siempre ha estado a tu lado. Que Él siempre ha estado contigo. Dele gracias al Señor usted. Dígale, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, oh Dios, por devolverme esa identidad que un día perdí. Gracias, Señor, por recordarme que yo soy tu hija, que yo soy tu hijo. Tú nos hiciste tus hijos. Gracias. Gracias por la posición que tenemos en ti.